Hola, oyentes inquietas. Bienvenidas a Aprobadas por los Pelos, donde te contamos todo lo que ocurre entre los pasillos del instituto. Daremos voz a todas nuestras inquietudes sin pelos en la lengua. Prepárate para reír, aprender y reflexionar con nosotras porque en este instituto la educación va mucho más allá de lo que sucede en el aula. Únete a esta aventura educativa fuera de lo común. A todos, bienvenidas una vez más a nuestro episodio de Aprobadas por los Pelos. Bueno, pues hoy dejamos los apuntes un momento de lado porque traemos una sección muy especial. Estamos en tu mesilla social, nuestro rincón de lectura. Somos estudiantes de integración social y hoy venimos a destripar un libro, pero con nuestras gafas de integradoras puestas. Para ello, hoy me acompañan Dayana, Lucía, Nicole y Daniela. ¿Cómo estáis, chicas? pues muy bien. ¿Vosotras qué Súper. tal? Con muchas ganas, la verdad. Creo que es un libro muy chulo y creo que este episodio va a ser muy guay. Eso es, lo hemos disfrutado mucho leyéndolo y hemos aprendido mucho, o sea que nada, vamos a transmitir un poquito lo que hemos aprendido de ello. Bueno, venimos con ganas de debatir, ¿eh? Pues el libro que nos ha tenido atrapadas estos días es La mala costumbre. Y bueno, pues os van a contar un poquito las compis de qué va. Vale. Sí. ¿Quién es la autora, por ejemplo? Que nos escuchen y que lo lean. Está muy bien. Se trata de Alana S. Portero, que es una mujer trans. El libro no es completamente autobiográfico. Se basa en hechos, en vivencias suyas porque ha vivido en el barrio de San Blas, entonces cuenta un poco sus vivencias, pero es verdad que lo duro que es el libro no refleja lo que ella vivió porque ella cuenta que ella lo tuvo un poco más fácil. Tuvo un cierto apoyo familiar, entonces lo que cuenta es cómo vivió una niña el ser trans en la época de los años 80, 90, cuando todo era, pues la mentalidad era un poco más cerrada. Pues sí, duro. O sea, el tema viene con pañuelos para llorar y limpiarnos las lágrimas. Bueno, pues ¿qué más os ha removido del libro? ¿Qué os ha gustado más de este? A mí me gusta mucho Este que libro. muestra el contexto, ¿no? También de la zona, en los 80, los 90, en ese momento en Madrid. También no solo trata el tema de cómo es hacer una transición que incluso a día de hoy es complicada, sino en ese contexto, en esos momentos aún más, y además que muestra muchas otras realidades, como es la de las trabajadoras sexuales en ese momento, como es las personas con adicciones a sustancias y cómo se le da de lado a un barrio obrero tan importante aquí en Madrid. Entonces a mí eso me ha gustado mucho y me ha removido también. Eso es, a mí para nada se me ha hecho bola, creo que ha sido una de las lecturas que más me ha gustado. Creo que al final se tratan temas muy importantes a la hora de estudiar integración social y creo que nos ha dado una visión más amplia sobre cómo, bueno, los orígenes de muchas veces las adicciones, los temas de contexto social en San Blas, al final es el mismo barrio en el que estamos estudiando. Y nada, creo que a mí me ha gustado mucho y se lo recomiendo muchísimo a mucha gente para ampliar sus conocimientos y ampliar la mirada. Bueno, y si tuvierais que intervenir profesionalmente con algún personaje, ¿con cuál sería y por qué? Con ella, con la protagonista, cuando en su infancia, cuando todavía se siente un poco perdida, no tiene referentes, no tiene en quién apoyarse, no tiene ninguna estructura ni familiar ni a nivel institucional. Entonces yo creo que lo haría por esa parte, o sea, como profesional, ayudándola emocionalmente, un poco eso, dándole ese apoyo que necesitas para poder salir, porque al final en esa época la educación era de tus padres, de tu familia, era como muy cerrado. La poca gente que tenías con la que identificarte. En este caso, por ejemplo, ella veía un personaje que se llama Margarita, sí, su referente. Sí. Al principio, ella de pequeña, como no entendía lo que le estaba pasando, le asustaba
la miraba con una mirada un poco juzgándola, Sí, ¿no? esa mirada crítica, Eso sí, es, la mirada pero a crítica medida que social. fue creciendo, fue entendiendo todo y lo triste un poco que lo fue entendiendo por todas las vivencias que tuvo, malas experiencias al final. Entonces yo creo que sería interesante poder intervenir cuando eres pequeño y no entiendes el mundo, porque te preguntas y te echas incluso la culpa de por qué soy así, ¿no? Claro, una educación más desde el inicio, ¿no? De tener toda la información a tu mano, que es súper importante realmente lo que has dicho, y intervenir en todos los aspectos, como es, por ejemplo, el acompañamiento, que es algo también muy duro y que totalmente la razón, o sea, te doy totalmente la razón. ¿Alguna intervendría con...? Pues yo recuerdo con mucho cariño el personaje de Margarita, porque es el referente, como dijiste, de la protagonista y nos muestra la visión más oscura de cómo se tiene a las personas trans. Y Eso es la estigmatización, ¿no? Sí, Por parte de la sociedad, el no entendimiento y nos muestra a lo también como la normativo. importancia de verse como una mujer y que Margarita incluso se hizo operaciones, botox y por eso tenía las bolitas en la cara. Y Sí, porque además tenemos que aclarar que en aquella época no había botox como Claro. tal. Además, las Sí. mujeres que pues no tenían un poder adquisitivo muy elevado se inyectaron cualquier cosa. O sea, De que decir, hecho- además eran muy vulnerables y De hecho, estaban una sujetas parte a cualquier del capítulo, engaño, como claro. cómo te Claro, lo describe, Ujú. cuando se inyectaban en un taller, no sé qué, Esto es. aceite. Sí, de cosas manera muy así artesanal al que final. hoy en día Sí, es como, sí. no, es que no puede ser, no puede ser eso verdad que haya pasado. Nada, seguridad cero para ellas y claro, y aparte de todo esto en un contexto social en el que no tenían reconocido absolutamente nada. Al final Sí, eran sería vistas un personaje interesante también de analizar, de intervenir con ella. Yo creo que ya más de acompañamiento. Bueno, y como futuras integradoras sociales, chicas, ¿qué problemática de exclusión o vulnerabilidad hemos visto en este libro? la mujer en general es un sujeto muy vulnerable a lo largo de la historia. Hay diversas como figuras que se nos muestran que son estigmatizadas, tienen mala fama, estereotipos. La mujer, la anciana, por ejemplo, Sí, del inicio, Margarita, la protagonista y más a lo largo de la historia. sí. La transfobia, sobre todo, porque a mí me llamó mucho la atención cuando la protagonista empieza a ir a Chueca, empieza a conocer mundo, se relaciona con hombres que están con ella y con sus otras amigas transexuales también, y cómo estos hombres al final las usan, o sea, pero luego, o sea, sí, te quiero para mis placeres, pero luego la fobia que te tengo, te insulto, si te miro por la calle no te reconozco, incluso a la protagonista la llegan a pegar, entonces toda la transfobia que había en ese momento. Que Bueno, y que sigue habiendo, Sí, amigas, porque al totalmente. final vivimos en una sociedad en la que lo diferente todavía cuesta. Y que parece mentira, me refiero. Yo, una cosa que has dicho que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el tema del amor, en cómo se trata y cómo el personaje principal acepta estos tipos de amores como algo más físico, algo más superficial, algo más como una forma también de aceptar su cuerpo, que incluso, o sea, a la hora de explicarlo, Alana lo cuenta como si fuera, o sea, como si fuera como un hada o un personaje. Sí, la forma que no fuera ella. Justo quería puntualizar en eso. La forma de escribir de Alana es
entre narrativa y Sí, poética. Entonces es hay perfecto, partes que describe a las personas que están en ese momento con el tema de las drogas y demás, cómo las describe. Hay una parte, que me parece que la tenías tú, compañera, La voy a buscar. que Hay los una describe frase eso como unos Como ángeles, sí, sí, sí. Y es tan bonito porque al final nadie creo que tiene ese punto de vista de las personas que al final tienen este tipo de problemáticas en Sí. su vida, de verlas así como personas. Y además no lo romantiza, me Eso refiero, es, lo trata de una forma poética, pero me parece importante no romantizar estas situaciones que obviamente Pues son todo menos romantizables, me refiero, nadie quiere romantizar la prostitución, nadie quiere romantizar una adicción a sustancias y nadie quiere romantizar una situación de transfobia tan fuerte, pero literalmente lo que has dicho, que Alana lo cuenta de una forma muy bonita y muy que te llega, que te hace humanizar mucho, ¿no? Separar a la persona de la problemática, que muchas veces nos centramos más en la problemática que en la persona. Y luego podríamos hablar de las partes que más nos han gustado o esa parte de que más te ha hecho leer el libro, más enganchada te ha tenido. A mí, por ejemplo, la parte en que empieza a ir a Chueca, conoce a Eugenia, que se convierte en su referente, y otras dos compañeras también, y empieza a sentirse un poco libre, aunque entre comillas libre, porque al final solo puede ser libre ahí, se sigue escondiendo, se sigue cambiando en el transcurso del viaje. Entonces, a mí eso es lo que más me tuvo enganchada. Sí, como el personaje va evolucionando, ¿no? Y se va encontrando a sí misma y va encontrando su sitio. Bueno, chicas, pues se nos acaba el tiempo, pero antes de cerrar el libro, vamos con la pregunta del millón. A ver, dale. No queremos una simple nota, ¿vale? Queremos saber si merece la pena el viaje, así que pregunta rápida. ¿Recomendaríais este libro? ¿Y por qué lo recomendaríais, no? Venga, dale, Nicole. Pues sí, por la manera de narrar, yo creo que un libro un poco, no difícil, pero sí hay que ponerle tiempo al momento de leer. Por las puntuaciones, la forma narrativa la forma en que narra entre narrativa y poética, como han dicho, y la forma en la que representa un barrio, en cómo el barrio afecta a una persona, la protagonista, y el transcurso de su viaje a lo largo de la historia, pues yo creo que es muy interesante conocer, tener referentes, conocer versiones de historias y eso. Yo creo que al final da voz al mundo trans, que al final lo tenemos tan desconocido y es un libro que relata un contexto social, al final que no es algo que nos inventemos. Y creo que respecto a este mundo crea empatía. Entonces, para mí es un libro súper recomendado. Es verdad que no es fácil de leer, tienes que estar muy metida. Entonces, para alguien que quiera algo rápido y tal, no. Pero para alguien que quiera empatizar, conocer un poco más de lo que es este mundo, pues para un comienzo me parece muy bonito. Partiendo también de lo que has dicho de dar a conocer, yo creo que ser inclusivas significa no solo aceptar que existe gente diferente, trans, del colectivo, ¿no? Y significa también como darlo a conocer, hacerlo parte de... Eso es. Eso. Bueno, a mí me parece, súper recomendable y creo que incluso debería leerse en institutos. Sí, es un recurso además muy guay para... Quizás haya familias que sean un poco reticentes, pero creo que es importante. como una primera toma de contacto. Sí. Y una toma de realidad, ¿no? Un poco también porque a mí me ha gustado muchísimo que no solo se centra en pues la transición que tiene, lo difícil que es, sino que también te mete directamente en un barrio obrero, todo en la problemática que hay, todo, o sea que también es un toque de realidad. Sí, es un toque de realidad que también nos ayuda a entender un poco la actualidad. Entonces yo 100% recomendado en institutos para todas las chavas y los chavales.
Perfecto. Pues bueno, pues yo me sumo y digo que, igual que mis compañeras, creo que es un libro que debería leerse. Al final, conocer esa perspectiva, ¿no?, de las personas trans, y además narrado en primera persona, creo que es súper importante porque te abre las puertas a la posibilidad de vivenciar tú misma, ¿no?, mientras vas leyendo esas páginas, qué es lo que le pasa a las personas trans en general, pero a esta mujer en particular, que me parece increíble. Y bueno, yo me he quedado con una frase que me pareció maravilloso. Yo que vivo aquí en San Blas y conozco el barrio, y entonces a mí me ha metido más precisamente por eso, ¿no?, porque conozco las calles y tal. Y bueno, y la frase dice: los vi brotar y hacerse cada vez más lentos hasta alcanzar la quietud final y descomponerse en el fango que se acumula en nuestros barrios con nombre de santo, pero dejado de la mano de Dios. O sea, me pareció increíble, porque al final es verdad que en aquella época, en los años 80, 90, pues con todo el auge de la droga, ¿no?, de la heroína sobre todo, pues cómo hace alusión a esas personas que eran drogodependientes, que eran sus vecinos. Sí. Y bueno, pues que para no enrollarme mucho más, al final creo que es un libro que debería leerse. Así que nada, chicas, pues muchísimas gracias por escucharnos en Aprobadas por los Pelos, y recordad que leer nos da herramientas para entender mejor el mundo que queremos cambiar, ¿no? Así que muchos besitos a todas y muchas gracias, y nos despedimos todas. Hasta la próxima. ¡Chao! En Aprobadas por los Pelos aprendemos a cambiar el mundo con mucho estilo. Hasta la próxima, oyentes inquietas. Mantén tu curiosidad encendida.